No sé si tengan alguna duda, compañeros, si no, en todo caso, bueno, esperamos a que nos mencionen que han terminado de copiar. Para continuar. Tres ecuaciones, bueno, más bien solamente serían dos componentes, que sería la del benceno y la del tolueno, pero, ¿o te refieres a tres ecuaciones en total para todo el ejercicio? No, bueno, la parte de abajo, la que dice total igual a 10,000, más bien es como para recordar qué es 10,000 y bueno, ahora sí que recordar la fórmula W más D, pero realmente lo que se ocupa es la parte, lo que está arriba de total, donde se nos indica, donde están los 5 kilos de cada uno de los componentes. Lo de abajo está como un poquito de más, pero es para recordar la fórmula, donde pues bueno, nos indica que la masa total es igual a la suma de las masas obtenidas en la destilación. Ajá, sí, sí, al sumarlos. Eso es más bien como un método de comprobación, no tanto De que nos sirva para la cálculo. ecuación, sino que al sumar W y D, si nos da 10,000, está correcto. 10,000 digo 10, perdón. No sé si alguien más falte de anotar, compañeros, o de dudas. Entonces seguimos. Parece que ya no hay que continuar, por favor. Bueno, ya ahora otra vez para cerrar el tema, las variables que vemos involucradas en este proceso de destilación, pues sí son varias. Por ejemplo, el flujo y el nivel van muy relacionadas entre ellas, porque como se veía en las torres de destilación, se necesita conocer el flujo que también va saliendo como el residuo y el que vamos ingresando para tener un control adecuado del nivel. Si tenemos también demasiado, ahora sí que en nuestro contenedor, demasiada mezcla, pues se requiere obviamente más energía para calentarla y pues, eso va terminando en gastos para la empresa. De igual manera, pues la presión y la temperatura juegan un rol muy importante, como se mencionó, van relacionadas ambas. Entonces, si aumentan, pues aumenta. Hay que tener cuidado con esos aspectos. Igual la temperatura no hay que, como ya lo mencioné varias veces, hay que tener cuidado. Si se llega a calentar más la mezcla, se daña. Y si no se calienta lo adecuadamente la mezcla, pues no se va a llegar nunca al punto de ebullición que queremos para poder separarla y obtener nuestro proceso de destilación. Y pues la masa ahora sí se ve involucrada como con estos ejercicios que le pusimos para que vieran cómo se influye ahora sí que la masa bueno, la composición que tiene nuestra mezcla. Bueno, un aspecto muy importante que aquí tenemos ya va relacionado pues, a nuestra carrera de ingeniería en automatización y la destilación, es que como les mencioné al inicio, como no es solo un dispositivo, solo un aparato, se requiere controlar, pues ahora sí, varias variables, y esto nos indica que tenemos que tener varios lazos de control. Como lo acabo de mencionar, el flujo y el nivel que van de la mano, comúnmente es utilizado bueno, se utiliza en lazos de control en cascada. Bueno, más bien un control en cascada. Entonces, ahí es donde se vería aplicado, donde un ingeniero en automatización podría entrar para, bueno, literal, automatizar el proceso, porque también se requiere de meter mucha instrumentación de sensores de nivel, de presión diferencial, este, bueno, etcétera. También otra área donde se podría entrar sería para la calibración de estos equipos que se necesitan para la destilación, pero principalmente sería en el control del proceso de la destilación. Es donde más entraría nuestra área ahí. Y bueno, en conclusión, pues ya lo que hemos visto, ya vimos que es un proceso muy específico la destilación,
es muy abundante en ciertas industrias, como lo había mencionado, en la alimentaria más que nada y en la de refinerías, es donde, pues sí, se involucra demasiado. Se tienen que formar los lazos de control correctos o, bueno, más bien, pues sí, adecuados, porque si no la destilación no va a salir como la que queremos, la sustancia no va a tener el nivel de pureza que se desea si se tiene un mal control de estas variables que se mencionaron anteriormente. Y bueno, no sé si mi compañero quiera concluir algo más. No, pues creo que fue todo bastante específico, porque pues bueno, como mencionaste, pues sí, si no tenemos un buen control, por ejemplo, sobre todo de la temperatura, pues no tendremos un grado de pureza que nosotros requerimos para ciertos compuestos y por tanto solamente sería un desperdicio para las empresas, porque si no controlamos la temperatura, puede pasarse el punto de ebullición y ahora sí que hervir ambas sustancias al mismo tiempo en lugar de hervir solamente una a la vez para llevarla a la vaporización y a su correcta separación. Pues bueno, creo que sería todo por nuestra parte. Muchas gracias a Ismael y a Ali por la presentación. No sé si haya más dudas para los compañeros. Bueno, yo no tengo una duda. ¿Alguna duda? Yo. ¿Sí escuchó? Sí, adelante. Ya. Bueno, en las ecuaciones venía que Q era la masa total, pero después en el último ejercicio me parece, ponen Q como un caudal, ¿no? Como kilogramos sobre hora, o sea, como un flujo máximo. Entonces, más bien nada más es como cuáles son las unidades del Q, si son, por ejemplo, nada más en masa o en masa sobre tiempo. Es de masa sobre tiempo, porque pues es caudal, o sea, es la velocidad a la que cierta masa se destila. No sé si me entiendes. Sí. Ok, gracias. Sí. Gracias, Eduardo. ¿Quién más? Yo tengo una duda. Sí, adelante. En el diagrama de destilación, ¿la curva de arriba qué representaba? Sí. Sí, es el destilado, que es el vapor que nosotros, bueno, la curva que representa los puntos de acuerdo a la temperatura de nuestro vapor, mientras que la de abajo es la cola de destilación, que es nuestro líquido de desperdicio. Ok, gracias. ¿Quién más? Yo tengo unas preguntas. Y creo que fue Ismael. Mencionaba que hay diferentes tipos de destilación. ¿Cómo puedo elegir cuál es destilación fraccionada o destilación simple? ¿Cómo, o cómo elijo cuál es el proceso de destilación adecuado de acuerdo a mi proceso? Pues por ejemplo, porque, bueno, esto influye completamente de acuerdo a la mezcla que tenemos, porque, bueno, por ejemplo, si tenemos una mezcla donde ambos componentes que se encuentran mezclados, vaya, tienen puntos de fusión que están muy alejados, de fusión, perdón, de ebullición muy alejados, entonces podemos utilizar fácilmente una destilación del tipo simple, dado que esta, pues es la adecuada para este método, dado que no nos provoca ningún inconveniente si sus puntos de ebullición, de hecho, es perfecta para esto, si sus puntos de ebullición son muy alejados, para que se pueda tener una correcta destilación, vaya, porque como solamente se hace el proceso, digamos, una sola vez, el grado de pureza pues es bastante bueno. Aparte de eso, se elige este método porque, por ejemplo, si sabemos que sus puntos de ebullición están bastante alejados uno del otro y nosotros utilizamos destilación fraccionada, pues sería un poco desperdicio, dado que un sistema de destilación fraccionada por la columna de fraccionamiento pues sería más caro. Entonces, pues queremos ahorrar en costos, ¿no? Utilizamos la destilación simple, que sería más rápida, es eficaz y más barata. Y por otro lado, pues tenemos la destilación, por ejemplo, la fraccionada. Bueno, está hablando a nivel industrial, porque pues tenemos más sistemas de destilación, pero pues no los vamos, ahora sí que por lo menos nosotros no los vamos a ver, digamos. Entonces, uno de destilación fraccionada, por ejemplo, lo utilizaríamos cuando tenemos dos sustancias en una mezcla que tienen puntos de fusión, que están muy cercanos
y por tal motivo, si esto lo destiláramos con un sistema simple, podría llegarse a dar el caso de que no tengamos una pureza en las mezclas, en los líquidos o componentes separados, no sería muy puro, dado que podría, si están muy cercanos los puntos de fusión, podrían evaporarse ambos al mismo tiempo y entonces la separación quedaría un tanto impura. Sí, de hecho, bueno, la fraccionada es como más usada ahorita en la industria. Bueno, no ahorita, sino es más usada en la industria, pero también, por ejemplo, en ciertas mezclas, como era lo del crudo del petróleo que mencionamos anteriormente, donde a partir de esa mezcla sí se puede separar varios, bueno, así que varios componentes que nos sirven. Y es como, ahora sí como lo mencionaba mi compañero, dependiendo de la mezcla, lo que se utiliza para ver qué destilación. Sí, por ejemplo, para la destilación simple sería más comúnmente utilizado para mezclas binarias, mientras que una destilación fraccionada, aunque también es muy utilizada para mezclas binarias, puede ser utilizada más ampliamente cuando se tiene una mezcla con varios componentes que serían dos, tres o incluso más, y de ahí también depende el número de platos que se quiera agregar para aumentar el grado de pureza de los componentes separados. Muy bien, muchas gracias. Muy buena respuesta. Otra pregunta, ¿todas las sustancias las puedo destilar? No, ¿O todo contra la destilación? no, de hecho, sí dice, bueno, lo mencionamos ahí en la presentación, que es una de las desventajas que también tiene la destilación, que no todas las sustancias se pueden separar debido a, bueno, que a sus composiciones, sus propiedades. Sobre todo, acuérdense que lo que influye más es el punto de ebullición que tengan Sí. las sustancias. Bueno, eso sería todo para los expositores. Muy buena presentación, no tiene letra, tiene muy poca letra, tiene muchas imágenes. Se agregó la parte que se indicó en el correo electrónico, la mencionaron. Y lo más importante es que explicaron bastante sin necesidad de leer. Muy buena presentación. Los dos expusieron muy bien, Alejandro e Ismael. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Una pregunta nada más. Entonces, cuando los puntos de ebullición están como que muy cerca entre sí, ¿se usa el fraccionario? Exacto. Tipo de... ¿Sí? Sí, sí, sí. Claro. Y bueno, ya si no es por destilación, pues tiene que buscar otro método para poder separar una mezcla. Ya no es suficiente. En la industria, como ellos mencionaron, de los alimentos y en la industria del petróleo, pues sí, porque como mencionaron en el video, pues ahí se destilan diferentes componentes del petróleo que tienen puntos de ebullición pues diferentes, pero sí es muy, muy igual, pues tendría entonces que entrar a otro tipo de separación de mezcla, filtración tal vez, dependiendo de en qué estado se encuentran, si se encuentran en líquido y sólido, líquido y líquido, entonces tendría que agregar o que buscar un método alternativo para poder separar la mezcla. Nada más ahora unas preguntas para el público. José Antonio Núñez Mondragón, ¿qué es la destilación? Es un proceso que se utiliza para la separación de mezclas, utilizando la diferencia entre los puntos de ebullición. Muy bien. Puede utilizarse también para la purificación de los líquidos. Muy bien, José Antonio, muchas gracias. ¿Cómo se llaman los equipos para destilar, Josué Mondragón? Bueno, está el simple o el sencillo, está el de separaciones, que se me olvidó cómo se llamaba. Destilación fraccionada. Fraccionario, ajá. Y había otros dos tipos de filtraciones más en los que se me olvidaron los nombres. Era... Azotrófica, mencionaba otra. Sí, son dos más. No, es que sí, los nombres estaban medio raros y no alcancé a apuntarlos. Muy bien. Acordar el sencillo. Muy bien, gracias. ¿Cuáles son las variables del proceso, Jesús, en el caso de la destilación? Pues son el punto de ebullición, por ende la temperatura, la concentración del producto, y también mencionan cómo se trabaja en torres de destilación, también es importante medir el nivel.
y también viene siendo pues el vapor que entra, porque pues está evaporando, entonces hay que medir la temperatura, las componentes se componen pues lo que queramos destilar y pues el nivel para ver cuando ya se acabó el producto. Muchas gracias, Jesús, muy bien. Ojeda, ¿qué pasaría si se aplica mala temperatura en el proceso de destilación? Pues principalmente la mezcla no se separaría correctamente. Y también podría dañarse, ¿cierto? Cuando agregas temperatura, pues se pueden formar otros compuestos que no van en la... o reacciones químicas con el calor, la temperatura, que ya dañarían el producto de destilado o la destilación en sí. No sé si hay otra duda o pregunta. Pues esto sería todo de destilación, ya les pregunté. Yo también le pido a Ale y a Ismael que suban al correo electrónico la presentación. En el caso de destilación, pues lo que se maneja mucho, como ellos mencionaron, son los balances, balance de energía, cuánto se destila, cuánto queda en la cola de destilación o en los residuos. Y ellos ya agregaron 4 ejercicios que vienen ahí también y ya explicaron que son los ejercicios de destilación, pues para destilación simple son fáciles, ya cuando tienes destilación fraccionada, pues entonces ahí ya se empieza a hacer un proceso complejo, también en el balance de materia y energía. Entonces nos vamos al break y regresamos a las 11. Sí, maestra. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, maestra. Gracias, maestra.